Muy buenos días, amados amigos, hermanos que nos están viendo en esta preciosa y hermosa mañana. Dios les bendiga grande y ricamente, poderosamente a cada uno de ustedes. Doy la bienvenida en esta mañana a este tiempo de predicación, a este tiempo de compartir esa hermosa palabra del Señor. En esta mañana vamos a tener la oportunidad de hablar de un mensaje hermoso al cual Dios le habla al pueblo de Israel en los tiempos de la cautividad de Babilonia. Y vamos a hablar de cómo salir de la pobreza y alcanzar la prosperidad. Porque es necesario que entendamos todas estas cosas, es necesario que nosotros, alabado sea el Señor, entendamos cuál es la verdadera prosperidad de nuestro Padre Celestial. Nos vamos entonces al libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, yo quiero que tú te ubiques allí, vamos a leer unos cuantos versículos. Y dice la palabra del Señor, capítulo 28 del libro de Deuteronomio, versículo 1, dice: Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos en Jehová tu Dios, estará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyere la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito serás tu canasta y tu atena de amasar. Bendito serás en tu entrada y bendito en tu salir. Si oímos, dice la palabra que si escuchamos atentamente la palabra de Jehová tu Dios para ponerla por obra, todas estas bendiciones nos alcanzarán. Entonces, una de las estrategias o una de las reglas por la cual vamos a salir de la pobreza es colocando la palabra de Dios por obra. Así que, mi hermano, yo te invito para seguir estudiando el tema, yo te invito para ubicarnos en el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 6. Y así le vamos a dar inicio a este hermoso tema en esta mañana. Hemos orado al Señor para pedirlo. Dice Ageo, capítulo 1, versículo 6. Vamos a leerlo desde el 1. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josafat, sumo sacerdote, diciendo así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas aterzonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Un gran texto bíblico, pero hay algo que me llama la atención en todo esto, y es que dice la palabra: meditad bien en vuestros caminos. Ahora, estas cosas que acontecieron a Israel las podemos tomar como ejemplo. Para eso están escritas y para amonestarnos a nosotros mismos, a quienes hemos alcanzado el fin de los siglos, dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo,
y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado el fin de los siglos. Así que esta palabra es para cada uno de nosotros. Yo quiero decirte que hay gente que tiene la palabra de Dios como un buffet. El buffet, cada quien se sirve la comida, aquella que le guste. Yo quiero decirte que la palabra de Dios, toda, absolutamente toda es importante. No vamos a desechar una y a coger la otra, no, toda es importante, toda nos ayuda para edificar, toda nos ayuda para crecer, toda nos ayuda para caminar en obediencia a Dios nuestro Creador. Así que mi hermano, ahora, creyendo que esto es la palabra de Dios, porque debemos de creer que es la palabra de Dios, y habiendo leído Deuteronomio capítulo 28 y Ageo capítulo 1 versículo 6, vamos a saber cómo salir de las pobrezas. Porque muchas veces estamos en una ruina, en una miseria, y no sabemos el por qué no prosperamos, no sabemos por qué todas las cosas van de mal en peor, no sabemos qué es lo que está pasando. Aún trabajamos, nos esforzamos, estamos haciendo una cosa, estamos haciendo otra, y vemos que nuestro dinero se va y no sabemos ni para dónde, no nos alcanza lo que ganamos. Ahora, Dios no le prometió pobreza a Israel, le prometió prosperidad integral y vida en abundancia. Esto incluía paz, bienestar familiar, salud, bienes materiales y económicos, hasta para dar prestado. La Biblia dice que tú no prestarás, sino que darás prestado. Toda esta prosperidad la ha estipulado Dios para su pueblo. Pero la palabra está condicionada y cada uno de nosotros sabemos cuáles son las condiciones que Dios pone para bendecirnos. Ahora dice, Deuteronomio capítulo 1 dice, 28:1, capítulo 28 versículo 1 dice, si pones la palabra de Dios por obra, la que yo te prescribo hoy, si escuchas atentamente, esto nos está dando, mi amado hermano, las pautas para saber cómo lograr ser bendecidos. Ahora, cuando una persona se enriquece, pero no tiene paz, no tiene bienestar familiar y pasa por muchos conflictos familiares y problemas de enfermedad, quiere decir que no ha sido enriquecido por Dios. Amén. ¿Por qué? Porque dice Proverbios capítulo 10 versículo 22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Escúcheme bien, ahora, la bendición de Jehová nos hace feliz en todas las cosas. No añade tristeza, dice la palabra. Ahora, si yo tengo todas las cosas materiales, pero no tengo paz, no tengo tranquilidad, no ando tranquilo, es porque esa prosperidad no viene de Dios. Ahora, en pocas palabras, toda persona puede salir de cualquier pobreza y siendo prosperado por Dios. Ahora, mire bien lo que te voy a decir. Ser prosperado por Dios y no solo enriquecidos, porque muchas veces creemos que la prosperidad de Dios simplemente es dinero. Sabes, hay muchas personas que tienen dinero y no tienen paz. Nosotros podemos comer el pan con tranquilidad. Nosotros podemos vivir en paz y tranquilidad. Hay gozo en nuestros corazones a pesar de la circunstancia, porque Jehová nuestro Dios está con nosotros. No vivimos agobiados. Pero la Biblia dice que la prosperidad de Dios no añade tristeza. Entonces, si yo tengo cosas materiales, si yo tengo abundancia material, pero no tengo paz, no tengo tranquilidad, no tengo gozo en mi corazón, debemos de mirar de dónde viene esa prosperidad. Ahora, Dios le hace saber al pueblo, ¿verdad?, el porqué de su pobreza. Dios le hace ver su pobreza.
Y mire lo que Dios le dice al pueblo, porque Dios le hace ver su pobreza. Y dice Ageo 1:6, y dice, sembraron mucho y recogían poco. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado esto? Sembramos nuestras cosechas, pero no funcionan. No recogemos nada. Mire cuántas personas sembraron sus cosechas y no recogieron. Y si recogieron, recogieron poco. Y Dios les está mostrando que esto es miseria, que esto es pobreza. Lo segundo que Dios les muestra es que comían y no se saciaban. Hay una hambre infinita. A pesar de que coman, siempre va a haber una necesidad de alimento. ¿Sabes por qué? Porque científicamente está demostrado que el estrés trae ansiedad. Y la ansiedad es un deseo de estar comiendo. O sea que no tenemos tranquilidad y no comemos nuestro pan con tranquilidad. Lo tercero que Dios les muestra es, se vestían pero no se calentaban. Escúchame bien, los mejores vestidos, los mejores zapatos, las mejores ropas, pero no hallaban el calor necesario. ¿Sabes? Todo esto está sucediendo en estos días. Dice el cuarto punto que Dios les muestra es el pueblo. El sueldo del trabajador era como echarlo en saco roto, es decir, trabajaban todo el día de sol a sol, les pagaban su sueldo y cuando llegaban a la casa ya no tenían ni 5. Se les iba. Es como echar el dinero en un bolsillo roto. Se le perdía. ¿Sabes por qué? Porque esto es ruina, esto es miseria, esto es la pobreza de lo que Dios está hablando. Y muchos de nosotros no reflexionamos, ¿sabe? En nuestros hogares muchas veces está pasando esto y nosotros no reflexionamos. Usted trabaja y se esfuerza y todo pareciera que va al revés. Y no reflexionamos a ver qué es lo que está sucediendo, a ver qué es lo que está pasando, a ver qué es lo que sucede. Sino que seguimos en lo mismo, en la misma pobreza. ¿Y por qué no alcanzan las cosas? Ni siquiera meditamos en la palabra de Dios. El quinto punto que Dios le muestra al pueblo de Israel es, esperan mucho y reciben poco. Llevan dinero a casa y se les va como un soplo. Para nada les alcanza. Escúcheme bien, gente que trabaja mucho, se esfuerza mucho y que lleva dinero a su casa, pero pareciera que no alcanzara para la comida, para los servicios. Y esto está sucediendo, y te voy a decir por qué más adelante de esta palabra, porque está sucediendo, y en el pueblo de Israel se había olvidado de Dios. Y usted me va a decir, pastor, pero es que yo oro, pastor, pero es que yo ayuno, pastor, pero es que yo vigilio, pastor, pero yo tengo mi devocional, yo tengo un altar para Dios en mi casa. Sí, pero Dios, además de adoración, de alabanza, quiere que tú le honres. Y esto era lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se había olvidado de la casa de Dios. Había olvidado que la casa de Dios existía y cada uno estaba en su casa. Unas casas atesonadas, muy bonitas, muy preciosas, y cada quien buscaba para su propia familia cuando realmente se habían olvidado de la casa de Dios. Y por eso Dios le dice, como ustedes se olvidaron de mi casa, entonces yo me he olvidado de ustedes y de bendecirlo. Por eso trabajan mucho, recogen poco, por eso su sueldo se va a saco roto. Ahora, esta es la situación actual de miles de personas, cristianas y no cristianas en el mundo. Trabajan duro y durísimo por sí mismos, pero no tienen suficiente ganancias. El dinero no les alcanza para nada. Comen sin saciarse porque no da para todo lo suficiente. Se visten pero parecen retratos, siempre en la misma vestidura. Son buenos empleados y obreros, pero no les alcanza el dinero. La Biblia dice
Dad a Jehová tu Dios. Y mucha gente se le ha olvidado dar a Jehová. Dios ha dado su mandato. Y Él dice que a través del dar, dice que abrirá la ventana de los cielos y derramará bendición hasta que sobre y abunde. Y reprenderá por vosotros el devorador de las finanzas. Mire qué promesa nos da el libro de Malaquías capítulo 3 versículo 10. Esta es la clave para salir de la pobreza espiritual, para salir de la pobreza económica. Yo no sé qué estás viviendo tú. Yo no sé qué situación estás viviendo tú. Pero lo que sí te digo es que la única forma para romper la miseria, la ruina en nuestra familia, para que nuestro dinero nos alcance, para que sobre todo en abundancia, es dándole a Dios lo que es de Dios. Porque si tú no le das a Dios lo que es de Dios, entonces vas a vivir todo lo que el pueblo de Israel estaba viviendo en los tiempos del profeta Ageo. Ahora, Dios les hace ver las causas de su pobreza. El pueblo de Israel, Dios lo confronta y les hace ver la causa de su pobreza. Y dice la palabra en el libro de Esdras y Nehemías, usted lo puede leer en su casa, el contexto, y le dice: muchos israelitas ricos y pobres regresaron a Jerusalén, tal como había prometido Dios. Dios los había librado de la esclavitud de Babilonia. Pero ellos no tomaron en serio el propósito de su regreso, que era para reconstruir el templo físico y espiritual. La ciudad estaba en ruina, el templo estaba en miseria, y el pueblo de Israel vino de su cautividad, escúchame, y le importó un poco, no importa cómo estaba el templo. Ellos siguieron viviendo sus vidas normalmente, ahora libres, porque allá estaban cautivos en Babilonia, pero ahora estaban libres. Pero en Babilonia no le dieron importancia a Dios, se acostumbraron a no adorar a Dios, y ahora salen de Babilonia e igual forma no les prestan atención a lo que está sucediendo con el templo del Dios vivo. Dice que los meses y años pasaron y el pueblo de Israel iba de mal en peor, de tal manera que llegaron a vivir sin la bendición de Dios, por lo que llegaban a sufrir una gran quiebra económica de la que no podían salir. Quebraron, hermanos, estaban en ruina, estaban en miseria, se habían acostumbrado a esto. Dios, el cautiverio los había hecho olvidar de Dios. Qué tremendo son estas cosas, mi hermano. Qué tremendo. Ahora Dios levanta un anciano llamado Ageo, por medio de la cual Dios dice el porqué de su calamidad social, familiar, material y económica. Dios les va a hablar el porqué están viviendo esto que están viviendo. ¿Por qué están en pobreza? ¿Por qué están en ruina? ¿Por qué están en miseria? ¿Por qué nada les alcanza? Ahora, el pueblo se había olvidado de Dios por la cautividad de Babilonia. De muchos tiempos estuvo cautivo. Igual es ahora. Estamos cautivos, escúcheme bien, estamos cautivos por una pandemia. Esta pandemia nos tiene en nuestros hogares. Esta pandemia nos tiene en nuestras casas. ¿Verdad? Y adoramos a Dios, no te voy a decir que no adoramos a Dios, exaltamos a Dios, buscamos a Dios. Pero esta pandemia nos ha hecho olvidarnos de la casa de Jehová, de la casa del Dios vivo. ¿Sabes? Como no nos congregamos, no damos a Dios lo que nos corresponde. Sí, sabemos que la situación está difícil. Sabemos que la situación está bastante recia, pero Dios es un Dios bueno y nos provee todos los días para nuestro alimento.
Y dice la Biblia que de todo lo que Dios nos provee, el diezmo debemos de apartar para Él. De todo. 200, 300, 400 pesos, 500 pesos. No importa cuánto sea. Lo importante es cumplir con lo que Dios ha establecido. Porque si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra, dice que te vendrán todas estas bendiciones, capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Entonces, si ponemos la palabra de Dios por obra, vamos a ser muy bendecidos, amados hermanos. Ahora, esencialmente el pueblo de Israel estaba en quiebra total, porque no estaba bajo la bendición de Dios. Ahora, cuando yo no estoy bajo la bendición de Dios, estoy bajo la maldición de Dios. Dice la palabra: maldito soy con maldición, porque toda la nación me ha robado. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Ahora, ¿por qué se habían olvidado de Dios? Porque se habían olvidado de sus mandamientos, porque se habían olvidado de su casa, porque se les había olvidado la palabra de Dios y se habían dedicado a complacerse a ellos mismos. Eso estaba sucediendo, era una realidad. Y en Deuteronomio 28, versículo 15 al 63, habla de la desobediencia, ¿verdad? Habla de la desobediencia a la palabra de Dios y sus consecuencias. Las consecuencias que se tienen por no caminar conforme a la palabra de Dios. Ahora, Dios da detalles específicos que causaron su pobreza. Dios da detalles específicos el por qué se causó su pobreza. Ageo, capítulo 1, versículo 15 nos dice: Dios les llama a meditar acerca de la manera como están haciendo las cosas y sus resultados que obtenían. Su pecado les impedía comprender la ley de la causa y sus efectos. Estaban ciegos. Se les había olvidado la palabra de Dios. Se habían olvidado de que Dios tiene reglas, estatutos, mandamientos que hay que cumplir. Y que la palabra de Dios está condicionada. Si yo cumplo, Dios cumple. Y dice que la única manera de que estas bendiciones se derramen es colocando la palabra de Dios por obra. Yo no sé qué estás viviendo tú, yo no sé qué estás pasando tú, yo no sé qué hay en tu corazón, cuáles son tus pensamientos, pero Dios nos está invitando en esta mañana a meditar en nuestros caminos, a meditar en lo que estamos haciendo, a meditar en nuestro actuar y en nuestro caminar. ¿Qué es lo que estamos haciendo con lo que Dios nos da? ¿Qué es lo que estamos haciendo, mi hermano? Ahora, en el capítulo 1, versículo 9 del libro de Ageo, dice: Dios le pregunta lo que ellos debían preguntarse. ¿Por qué? ¿Por qué mi casa está desierta, en ruina, y a ustedes no les importa? Mire qué importante pregunta. Cierto, al pueblo de Israel no le importaba que la casa de Dios estuviera en ruina, en miseria. Los muros de Jerusalén estaban totalmente deshechos y los enemigos los estaban rodeando. ¿Sabe? Este es la situación de muchas congregaciones en todo el mundo. En todo el mundo, ¿sabes? Están pasando momentos difíciles. Situaciones donde muchos hermanos están pasando necesidad, están pasando angustia. Sí, sabemos que es así, pero nosotros tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios grande, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios maravilloso, el que todo lo puede, el que para Él no hay nada imposible, nuestro proveedor. Escúchame, ¿acaso te has acostado algún día sin comer? Dios cuida de día y de noche de ti. Él está pendiente 24 horas al día de ti. Él no duerme el que guarda a Jehová.
Dios es nuestro guardador, es nuestra sombra a nuestra mano derecha. La pregunta sería, Dios nos olvida de nosotros, el por qué nosotros nos hemos olvidado de Dios. Y no te estoy hablando de adoración, no te estoy hablando de oración, no te estoy hablando de ayuno, no te estoy hablando de vigilia, te estoy hablando de honrar a Dios con nuestros bienes. Te estoy hablando de honrar a Dios con nuestros bienes. ¿Sabes que la obra de Dios en estos tiempos necesita? Para hacer una transmisión como esta necesitamos internet. Y el internet, la hora o el día tiene un costo. ¿Sabe? Para mantener los arriendos, para mantener los servicios. No solamente esta congregación, sino miles y millones de congregaciones en todo el mundo han tenido que entregar sus templos por causa, ¿verdad?, de esta gran pandemia que ha traído mucha necesidad a este pueblo, a este mundo, a esta sociedad. Esto es una gran realidad, pero yo quiero decirte que en medio de toda la escasez, Dios siempre nos provee. Y de lo que Dios nos provee, por su misericordia, debemos de darle a Él lo que a Él le pertenece. Gloria al Señor. Ahora, en el capítulo 1, versículo 10 de Ageo, dice, Dios le dice, los cielos han negado la lluvia y la tierra las cosechas. Escúcheme, aquí está. En el versículo 22 dice, Dios les dice, he proclamado sequía sobre todo lo que hay en la tierra y la tierra misma, de tal manera que toda la obra ardua de tus manos será estéril. Esto pasa, mire que trabajamos, luchamos, buscamos. Cuando tomamos el dinero muchas veces se presenta una necesidad, se enferma a alguien, llega el recibo, llega el cobrador, se presentan tantas cosas, mi hermano. Cuando tomamos el dinero y usted dice, yo no puedo tomar un peso porque cuando no es una cosa es otra. Tengo mis proyectos, tengo mis anhelos, tengo mis sueños, no los he podido realizar. ¿Sabe lo que Dios le dice al pueblo de Israel a través del profeta Ageo? Le dice, medita bien en tus caminos. Amén. Versículo 14 dice, Dios le dice, ustedes están en pecado. Y toda la obra de sus manos y todo lo que me ofrecen está contaminado. Porque sus actitudes egoístas y sus corazones malvados contaminan todo lo que hacen. Tremendo, mi hermano. Tremenda palabra que Dios nos da en esta mañana, que confronta nuestros corazones. ¿Sabes qué pecado estaba el pueblo de Israel? Primero trajo las tradiciones y costumbres del pueblo de Babilonia. Segundo, estaban en pecado porque no honraban a Dios con sus bienes. La Biblia dice que el que no ofrenda, no diezma, está en pecado. Por eso Dios dice, la nación toda me ha robado. El robar es pecado. Y otra cosa, la desobediencia es pecado. Y la Biblia dice que es un mandato el traer los diezmos al alfolí. Por lo tanto, yo robo y soy desobediente, estoy en pecado. Y si viene Jesús por su iglesia en estos momentos, por ese pecado, porque la Biblia dice que si yo transgredo una parte de la ley, me hago acreedor de toda la ley. Yo me puedo guardar en santidad, yo me puedo guardar de todas las cosas, pero si no honro a Jehová con los bienes, mi hermano, la verdad es que no voy a ser bendecido, no voy a ser prosperado, no voy a tener nada. Y segundo, voy a caminar en pecado. Y el que está en pecado no hereda el reino de los cielos. Ahora, Proverbios capítulo 28, versículo 9 dice, el que aparta su oído para no oír su palabra, su oración también es inmuda.
Esto quiere decir que si yo aparto el oído para no escuchar la palabra que Dios me está dando en este tiempo, entonces mi oración tampoco va a ser escuchada. Léalo. Proverbio 28:9. El que aparta su oído para no oír su palabra, su oración también es inmuda. Dios no la va a escuchar, no va a haber respuesta. Por eso el pueblo de Israel estaba, ¿verdad?, allí y no recibía respuesta a pesar de sus oraciones, a pesar de sus cosas, porque no estaban honrando a Dios. Ahora, en el capítulo 2, versículo 17 les dice: a toda labor que ustedes les ha enviado peste y granizo, pero ustedes no se han convertido, no se han vuelto a mí. Mire, todo lo que está sucediendo en las familias, enfermedades, escasez, hay tantas cosas, violencia, ¿verdad? Hay miles y millones de cosas que están sucediendo en la familia. Están sucediendo muchas cosas en la familia. Y dice, pero ustedes no se han vuelto a mi hijo rebelde, esposa rebelde, la necesidad, los servicios y tantas cosas que se están presentando. Y usted dice, ya yo no encuentro por dónde meter la cabeza. Yo lo único que te digo es que no tienes que buscar por dónde meter la cabeza. Yo te digo, ven a Jehová, tu sustentador, tu Dios, aquel que te dio la vida, aquel que te da todo lo que tienes, todo cuanto eres, ese Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, debe devolverte a Él y a su palabra y honrar a Dios. Hónralo, no simplemente con oración, no simplemente con ayuno, no simplemente con vigilia. Hónralo con tus bienes, con la ofrenda, con los diezmos. Hónralo con la primicia y prueba a Dios en esto para ver si no va a abrir la ventana de los cielos y va a derramar sobre ti bendición hasta que sobre y abunde. Yo te hago este reto, mi hermano. Prueba a Jehová tu Dios, porque Él no miente. En Él no hay mentira, mi hermano. Ahora, ¿cuáles son los pasos de pasar de la pobreza a la prosperidad? Dice Ageo capítulo 1 versículo 12. Dice que oyeron, obedecieron la palabra, temieron el gobernador, el sacerdote y muchos del pueblo. Lo primero que debe pasar es esto: que nos volvamos a Dios y a su temor con toda nuestra vida y con todo nuestro corazón. Ellos se volvieron a Dios con alegría y esperanza y lo buscaron fervientemente de corazón. Sabían que si querían salir de la pobreza y ser prosperados, tenían que obedecer la palabra de Dios. Isaías 1, versículo 19 nos dice: si queréis y oyeres, comeréis del bien de la tierra. O sea, si tú quieres escuchar esta palabra, si tú quieres colocar esta palabra por obra, nadie te está obligando. Yo simplemente te doy lo que Dios me está dando. Depende de ti. La bendición está allí. Y dice que si pones por obra la palabra de Dios, va a venir bendición, va a venir prosperidad. Que si diezmas y ofrenda, Dios abre la ventana de los cielos y reprende por vosotros el devorador. Sí, ahí está la palabra, pero eres tú quien decide si la pones por obra o no la pones por obra. Tú verás a ver. Un día iremos a dar cuenta a Dios por estas cosas. Nadie te está obligando, pero la Biblia sí te dice que hay que darlo. Así que tú decides si quieres prosperidad o quieres caminar en maldición. Ahora mire bien. En capítulo 1, versículo 13 nos dice que Dios les manda un pequeño mensaje, ¿verdad? Y les dice: yo estoy con ustedes. A pesar de todo lo hecho por el pueblo de Israel, de haberse olvidado de Dios por muchos años, viene la palabra al profeta diciendo: yo estoy con ustedes, solo deberán volverse
a mis caminos. Pues la causa de su pobreza no era que Dios los había olvidado, sino que ellos se habían olvidado de Dios. Por tanto, de esta manera no gozaron de las bendiciones. Porque Dios no se olvida de nosotros. Nosotros comemos, nosotros vestimos, nosotros tenemos casa, todo lo que tenemos es por su misericordia. Porque Dios no nos ha olvidado, pero nosotros sí nos hemos olvidado de Dios. Lamentablemente, de su obra, que hay un ministerio que desarrollar. En el desierto, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto al desierto, en el desierto hay hambre, hay sed, hay calor, hay peligro. Pero en medio del desierto, toda la situación, del medio de la escasez en el desierto, Dios le dice a Moisés que el pueblo ofrendara para el tabernáculo. ¡Oh, wow! En medio de las circunstancias adversas en las que se encontraba el pueblo de Israel, en medio del desierto, Dios quería probar el corazón del hombre. Dios quería probar su corazón, cuánto realmente el pueblo amaba a Dios. Y en medio de esas circunstancias, ahí en medio del desierto, Dios le dice a Moisés: dile al pueblo que traiga ofrenda al tabernáculo. Y yo te digo algo, ¿sabes por qué no faltó el pan? ¿Sabe por qué sus vestidos no se envejecieron? ¿Sabe por qué el agua no faltó? ¿Sabe por qué Dios siempre tuvo en las batallas con el pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel siempre trajo a Dios lo que era de Dios. Debemos de tener en cuenta todas estas cosas, mi amado hermano. Tremendo, ¿verdad? En medio de esta pandemia, es como si estuviéramos en medio del desierto. Ahí está nuestro Dios. Te da el pan, comes todos los días, te da de vestir. No falta cosa alguna, ¿verdad? Pero en medio de esta circunstancia también Dios dice: trae ofrenda al altar. Lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Ahora, despertó Jehová el espíritu. Y esta palabra significa abrir, vivificar, levantar, expulsar, inspirar. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, como era el propósito de Dios. ¿Sabes una cosa? El pueblo se levantó, entendió la palabra de Dios, la que Dios había dado a través del profeta, y se levantaron Nehemías y se levantó Esdras como líderes, ¿verdad? Y comenzaron a trabajar y se fueron uniendo y fueron aportando para la restauración del templo de Dios. Reconstruyeron los muros. ¿Sabe por qué? Porque escucharon la voz de Jehová, su Dios. Y yo quiero decirte que el pueblo fue prosperado grande y ricamente. Y dice que tuvo el esplendor nuevamente de los tiempos de Salomón. Fue una ciudad grande y próspera, tanto que muchos reyes de las naciones querían la amistad de Israel. En el capítulo 2, versículo 4, Dios le ordena a esforzarse y a trabajar. Trabajar duro, fuerte, valientemente, apasionadamente, con firmeza de carácter, integridad y fidelidad a la obra de Jehová vuestro Dios. Y de esta manera Dios derramará su prosperidad sobre el pueblo. Tremendo. Faltan ladrillos, faltan postes, faltan varillas, faltan cemento. ¿Sabe de dónde salió todas estas cosas para la reconstrucción de las murallas? ¿Sabe dónde salió todas estas cosas para reconstruir el templo? Salió de la ofrenda del pueblo de Dios. Ofrendaron. Dios movió los corazones y así la obra prosperó. Y sabes una cosa, no simplemente prosperó la obra de Dios, también hubo paz en Israel.
hubo bendición en Israel. La gente tuvo paz, las familias tuvieron paz cuando escucharon la voz de Jehová su Dios. En 3 meses dice la palabra que pasaron de la pobreza a la prosperidad. En el capítulo 1, versículo 14 nos dice que el pueblo se volvió a Dios y a su obediencia y comenzaron a hacer lo que Dios les había mandado. Y solo en 3 meses, el pueblo prosperó en gran manera. ¿Quieres ser próspero? Vamos a darle a Dios lo que es de Dios. Vamos a trabajar. Porque yo quiero decirte, amado hermano, mira esto. El hecho de que no estemos en una congregación no nos exime de trabajar en la obra de Dios y darle a Dios lo que es de Dios. Como líderes, como sacerdotes, como miembros de las congregaciones de la iglesia del Señor, debemos de cumplir nuestros votos y mandamientos. Debemos de seguir obedeciendo, porque es que el hecho de que no estemos en una iglesia no significa que debemos entrar en desobediencia. No, Señor. Ahora más que nunca Dios está probando la fidelidad de su pueblo. Dios está probando la fidelidad de su pueblo. Realmente si le ama o no le ama. Yo no le estoy diciendo si le buscas o no le buscas, porque el pueblo de Israel nunca dejó de buscar de Dios. A pesar de sus pecados, de su rebeldía, de sus rebeliones, siempre Dios estaba. Pero nosotros también, igual que el pueblo de Israel, a pesar de nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, nuestro pecado, nos hemos olvidado del Dios vivo. En 3 meses fueron prosperados. En el capítulo 2, versículo 15, 18 y 19, Dios les dice: desde este día 24 en adelante, hoy que han acabado los cimientos, antes de que pongan la primera piedra sobre el cimiento, yo les digo, les voy a bendecir. Les doy esta promesa antes de que las cosechas de trigo, de higo, y antes de que los granados y olivos comiencen a florecer, antes de que todo esto, yo Jehová les digo, les voy a bendecir. Lo que vale es la intención del corazón. Cuando el pueblo decidió hacer, cuando el pueblo decidió obrar, cuando el pueblo decidió caminar, enseguida Dios dijo, bueno, ya que ustedes lo decidieron en su corazón, yo lo voy a comenzar a bendecir. Yo quiero decirte que Dios te va a bendecir. Yo quiero decirte que Dios te va a prosperar. Yo quiero decirte que Dios va a proveer para tu familia. Yo quiero decirte que Dios te va a dar ese trabajo que tanto necesitas. Pero vamos a darle a Dios lo que es de Dios. Vamos a entrar en presencia de Dios. Vamos a caminar como Dios dijo. Y sabes una cosa, el profeta Ageo en el capítulo 2 versículo 19 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Oh, qué maravillosa promesa, amado hermano. Qué hermosa promesa nos da el Señor cuando nosotros decidimos caminar conforme a la voluntad de nuestro Padre. Levántate. Levántate, haz lo que Dios te ha mandado. Te colocó en un redil, sirve. ¿Cómo voy a servir, pastor? En estos tiempos hay muchas formas. Alienta a tus hermanos, anima a tus hermanos, una llamada, una videollamada, sabes, un texto en WhatsApp, un texto en Facebook, porque no nos podemos reunir porque nos está prohibido. Y la Biblia dice que debemos de obedecer a nuestros gobernantes. Porque todas las autoridades que hay han sido puestas por Dios. Y el que se rebela contra la autoridad, contra Dios se rebela y acarrea condenación para sí. Así que desde nuestras casas vamos a animar a nuestros hermanos. Vamos a dar esa palabra de aliento.
Y no solamente eso, el alfolí sigue abierto. Y la Biblia dice, trae los diezmos al alfolí, haga llegar su ofrenda, haga llegar su diezmo a su congregación donde tú te congregas, haga llegar ese diezmo. ¿Sabe? Tu pastor necesita y tiene muchas cosas que hacer, como pagar los arriendos, los servicios, ¿verdad? Pagar el internet con la cual transmite, y bueno, tantas cosas, mis hermanos, que los pastores tienen que hacer. Apóyalos. Y no se está pidiendo nada extraño, se está pidiendo que tú cumplas lo que Dios te pide. Ahora, la palabra prosperidad viene del griego apokatatasis, que significa restaurar, desobedecer todo lo que se había perdido, devolver todo lo que se había perdido. Y dice que Dios devolvió la prosperidad, la paz, el bienestar familiar, la salud, los bienes materiales y económicos al pueblo de Israel cuando éste se volvió al Señor y a su obra. ¿Saben, mis hermanos? En estos tiempos estamos como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. Hoy nosotros estamos cautivos por una pandemia que nos ha encerrado. Cautivos. Pero la palabra de Dios no está cautiva. Pero a pesar de que estamos en nuestras casas, así como Dios te bendice, bendice tú a Dios. Bendícelo. Yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, mi alma te alaba, mi alma te bendice. Mi alma exalta tu nombre, mi alma exalta tu grandeza. Padre, te pido en este momento, Dios mío, por cada uno, Señor, de estos hermanos que me están viendo, Señor, a través de este canal Facebook, Dios mío, que están conectados, por cada hermano de la Iglesia Cristiana Fuente de Vida y por todas las congregaciones de sana doctrina, Dios mío. Padre, para que tú respaldes a tu pueblo en medio de estas circunstancias, en medio de estos problemas, en medio de la escasez, Dios mío. Padre, que seas tú bendiciendo para que no falte el alimento, el calzado, el vestido en los hogares. Para que tú proveas para todas las cosas, Dios mío. Porque así como proveíste, Dios mío, en el desierto el pan, el agua, las codornices para el pueblo de Israel, Padre, sustenta la vida de aquellos hermanos que están pasando necesidad. Ábrele puerta, Dios mío, y que a través de esta palabra podamos entender, Dios mío, que es necesario estar en obediencias, que es necesario honrar a Dios con oraciones, con ayunos, con vigilias, pero también honrarlo con nuestros bienes. Esto hará que seamos prósperos, esto hará que la abundancia esté en nuestros hogares, que no falte cosa alguna en nuestros hogares. Por eso te pido, Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra se siembre en los corazones. Que tú, Dios mío, comiences a operar en los corazones. Así como dice la palabra en el libro de Nehemías, que tú despertaste los espíritus dormidos, Dios mío. Padre, que esta palabra se siembre en los corazones. Y que la gloria tuya pueda verse en cada hogar, en cada familia, en cada hijo, Señor. Obra en el que está enfermo, Dios mío. Padre, oramos por sanidad. Oramos, Señor, para que este COVID abandone los cuerpos, Señor. Padre, crea, Señor, Dios mío, inmunidad, Dios mío. Crea un sistema inmunológico en tu pueblo, Señor, capaz de resistir, Dios mío, a este demonio, Padre Celestial, que está matando a miles y millones de personas. Padre, sana al que tiene COVID, al que tiene cáncer, al que tiene sida, al que tiene leucemia, al que tiene dolor de cabeza, Dios mío. Sana a todo aquel que está enfermo. Reprendemos la enfermedad, la dolencia. Reprendemos, Dios mío, toda brujería, hechicería, magia, vudú, satanismo, fetichismo, traslación astral, conjuro, encantamiento, pócima, hechizo bebedizo, riego, encantamiento, secreto puesto, lanzado. Todo lo que hayan enviado, Dios mío, todo demonio
demonio, Padre, en el nombre de Jesucristo queda sin poder y sin autoridad. Padre, y declaramos un milagro en tu vida, declaramos un milagro en la vida de tu familia. Gracias te doy en esta hermosa mañana por acompañarme. Yo te saludo y te bendigo, tú que me estás viendo. Eres una persona bendecida, ¿sabes? Hay una persona que me está viendo en la cual va a recibir una respuesta en estos días, una respuesta de bendición. Se va a abrir una puerta para ti y Dios te va a rodear de muchas personas que te apoyen. Escúchame. No estás solo. Tú has dicho, estoy solo. No estás solo. Dios está contigo. Y va a colocarte a tu alrededor muchos que están contigo para apoyarte. Dios acaba de hacer un milagro en tu vida. Mujer que me ves, Dios acaba de hacer un milagro en tu vida. Hay sanidad en tu vida. Yo no sé lo que has vivido, yo no sé lo que estás viviendo. Tal vez ni siquiera te conozco, tal vez tú me estás viendo por este canal. Pero yo quiero decirte que hay un milagro en tu vida. Hay un milagro en la vida de tu esposo. Hay un milagro en la vida de tu hijo. Hay un milagro en ti. Esta mujer que me está viendo, que tiene flujo vaginal, que realmente tiene mucho tiempo de estar sufriendo de eso, que ha ido al médico, pero le mandan tratamiento y no ha recibido respuesta. Yo quiero decirte que hay un milagro para ti. Ese dolor de cabeza para ti, varón, ¿cierto? Dios está obrando. ¿Sabes? Hay alguien con problema en la vista. Dios está sanando, varón. Recibe tu milagro, recibe tu milagro, recibe tu milagro. Abre tu corazón. Estamos orando. Coloca esa mano allí, coloca tu mano allí donde tienes esa dolencia, donde tienes ese malestar. Tal vez tienes fiebre, dolor de cabeza, tú que tienes diarrea, ¿verdad? Problemas estomacales. Dios está sanando. Él es el médico por excelencia, no hay nada imposible para Él. Escúchame, Dios está haciendo un milagro sobrenatural. Mira, tú tienes una tos que no se te quita. Y que dice, yo no tengo gripa porque no suena a pecho, pero hay algo allí que te está haciendo que tosas. Dios está limpiando tu sistema respiratorio. Quistes en los senos, quistes en los ovarios están siendo quitados. Cálculos renales y cálculos biliares están siendo quitados esta mañana. Hay unción. Acuérdate que Dios es de lejos y Dios es de cerca. Y que no es un hombre quien sana, sino Dios. Así que Dios está allí contigo, está colocando su mano sobre ti. Recibe este milagro. Mi hermano, gracias por este momento. Yo saludo a la Iglesia Cristiana Fuente de Vida, el pastor Jorge Montoya, de San Andrés de Sotavento, Córdoba, el pastor Aurelio Correa, Iglesia Cristiana Fuente de Vida, Sabana de Beltrán. Estoy saludando a cada hermano, a cada amigo que nos vio en esta mañana. Muchas y ricas bendiciones para ustedes. Dios les guarde y Dios les